Y bien, el presidente del Consejo de Ministros anunció ayer la aprobación de un decreto supremo que crea el servicio policial voluntario. No tenemos exactamente muchos detalles acerca de este asunto. Sería un servicio de 1 año, al parecer, con una formación, digamos, básica de 3 meses a estos voluntarios. Hemos invitado al congresista Luis Iberico, que es un experto en temas de seguridad, miembro de la comisión correspondiente del Congreso, para hablar de este tema. Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿qué opinión tienes? ¿En qué consiste exactamente la idea? Porque no se ha publicado el decreto supremo. Sí, no hay mucho detalle, pero lo primero que debo expresar es mi sorpresa, porque siendo que el propio gobierno remitió hace tiempo ya un proyecto de ley para crear el servicio policial voluntario, es decir, siendo que el gobierno sabe que esto es una competencia del Parlamento Nacional, lo ha aprobado vía decreto. Ahora, yo no sé si ha aprobado el servicio completo o si es un primer paso o en qué consiste, pero al parecer se está haciendo una agarrocha al Congreso de la República para crear este servicio, que es un tema polémico, que es un tema que se tiene que discutir, que es un tema en el que no hay coincidencias. Yo definitivamente no comparto la idea de crear un servicio policial voluntario por razones de fondo más que por razones políticas. ¿Por qué razones, por ejemplo, no habría que crearlo? Bien, en primer lugar, el servicio militar o las Fuerzas Armadas tienen una naturaleza, una misión muy distinta al de la policía de cualquier país, ¿no? En el Perú la policía ha sido profesional desde la creación de la República, cuando existían las milicias, luego fue la gendarmería, luego ya fue la Policía Nacional. Desde la primera Constitución está creada la policía y se ha creado como un cuerpo profesional. Los ejércitos de aquí en todas partes del mundo, a diferencia de la policía, son masivos, son para guerras, tienen otras misiones, desastres gigantescos, pero requieren de abundancia de personas, requieren de todos sus ciudadanos. Por eso existe el servicio militar en los diferentes países y por eso todos, tú, yo, todos formamos parte de la reserva de las Fuerzas Armadas y cada año se preparan... Bueno, yo formaba parte, ¿eh? Bueno, estamos... se prepara cada año enormes contingentes de jóvenes, se les adiestra donde 1 o 2 años y están listos para la guerra. La policía no, tiene otra misión. Su misión es el orden interno, el orden público, la seguridad ciudadana, y es una fuerza más profesional. A comparación de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas, son más pequeñas y, repito, la misión es otra, muy distinta a los del ejército. Y la policía es profesional porque su labor es muy técnica, muy profesional y requieren de una preparación, ¿no es cierto?, específica. ¿Qué nos ha dicho el ministro ayer? Bueno, vamos a mandar jóvenes a los escritorios, para que esos policías que están en el escritorio salgan a la calle, ¿no? Y de esa manera solucionamos la carencia de policías que hay en las calles. Me parece un placebo, esto no va a solucionar la enfermedad. Primero, el policía que está en un escritorio es también un policía preparado para estar en el escritorio. En la policía siempre ha existido estos policías que tienen una formación civil, no son policías de armas, ¿no? Se ocupan justamente de esos temas administrativos, burocráticos. Pero ¿por qué tienen que tener formación y permanencia en el lugar? Porque tratan temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, con el narcotráfico, con el terrorismo, temas muy sensibles, información muchas veces clasificada. Incluso el personal de este tipo que trabaja, por ejemplo, en recursos humanos de la policía, maneja pues información como los nombres, direcciones, familiares de todos los policías de todo el Perú. Entonces, es gente que se prepara para eso y que está allí. Y si pasa algo, ahí los encuentras porque hacen carrera policial. Ahora estamos metiendo aves de paso, ¿no es cierto? Aves de paso... Pero de repente será para las funciones más vinculadas a la atención al público en las comisarías, cosas de ese tipo, recepción de denuncias. Ese es un ejemplo muy importante, Jaime. El que recibe una denuncia tiene que ser un policía, porque a partir del atestado que hace el policía, puede empezar todo un proceso judicial, inclusive, ¿no? Entonces, tiene que hacerlo bien. Tiene que ser una persona especializada para hacer esas labores. Es decir, yo no creo que haya labores domésticas en la Policía Nacional del Perú. Pero también había, antes más todavía, pero hay ciertos trámites, por ejemplo, que hay que hacerse cuando uno
qué sé yo, pues pierde su DNI, o no sé si el DNI o el pasaporte, o quiere renovar, entonces le exigen como trámite una denuncia en la comisaría, no sé si en cuál de los casos son el brevete. Claro, y para eso estaban justamente los especialistas, pues estos policías de los que te hablo, que hacen labores más civiles, pero que de todas maneras... No, pues es una labor, pues bien, que ni siquiera debería existir, ¿no? ¿Por qué diablos tiene uno que, si uno ha perdido su brevete, por qué tiene que ir a la comisaría a denunciar? Entonces uno le exigen que denuncie, es que esas cosas que se lo han robado. Oiga, para mí no, me lo han robado. No, pero usted tiene que poner que lo han robado. Es que esas cosas ya, en lugar de poner a un muchacho que se siente a hacer ese hay que trámite, eliminar el trámite. mejor lo eliminamos, ¿no? Eliminar el trámite. Y lo hacemos de otra forma. Habría que eliminar todos esos trámites que pasen por la... Y se acabó, ¿no? Claro. Y repito, y para las labores más civiles están los especialistas, que son policías que no son de arma, ¿no? Y que hacen esos trabajos de oficina, pero que están allí y que tienen responsabilidades y que las van a afrontar a lo largo de toda su carrera. ¿Cuál sería la idea de crear este servicio policial para dar, digamos, ocupar a los jóvenes que están propensos a caer en el pandillaje, cosas de ese tipo? No, es que yo no creo que ni la policía ni las Fuerzas Armadas son centros de rehabilitación, ¿no? La alternativa para los jóvenes no va solamente por meterlos al ejército o meterlos a la policía, son muchas más cosas. Sí, pues. Eso es disminuir el tema de la juventud a solo eso, no meterlos a un cuartel o meterlos a una comisaría. Pero además lo que nos están vendiendo es la idea de que con esto vamos a tener más policías en las calles, ¿no? Y lo mismo pasó hace poco, Jaime, durante gobiernos pasados, el gobierno pasado concretamente, ¿no? A los especialistas, a este personal policial civil de burocráticos, les dio un cursito rápido y los volvió policías de armas para que salgan a las calles. Y ahora, ¿qué tienes tú sentados en el escritorio a policías de armas que los han tenido que ocupar ahí? Y policías, no puede ser. Claro, y especialistas que ahora están en la calle dirigiendo el tránsito o persiguiendo criminales. O sea, son falsas soluciones. Aquí la solución es que haya más policías. Es de largo plazo, es cierto, pero necesitamos más policías. Pero además la idea esta de ir comprándole su franco, de eliminar el 1 por 1, no sé cómo, de 24 por 24, era una buena idea, y claro, eso cuesta plata, ¿no? Cuesta plata, todo pero cuesta claro, plata. este servicio policial también va a costar plata, porque van a tener que pagarle a estos chicos, ¿no? Y mira, vas a preparar los 3 meses, lo vas a tener sentados 9 meses y de ahí se van. Y tú no sabes a dónde se van. Se podrán ir de repente, como dicen, el incentivo va a ser ingreso a las Fuerzas Armadas. Muy bien, ¿cuánto van a postular a las Fuerzas Armadas? Y el resto, tú no sabes a dónde van a ir a parar. ¿Ese es el gran incentivo, ir a las Fuerzas Armadas? Ese es uno de los incentivos de los que se habló ayer, no conozco nada más. Entonces, y repito, van a ser aves de paso que van a manejar información muchas veces clasificada, aves de paso que van a ser los partes policiales y de ahí se van, ¿no? ¿Y quién es el responsable de lo que se hizo bien o lo que se hizo mal? No tiene sentido. Lo que necesitamos son más policías y eso es captar más policías, ampliar las escuelas, dotarlos de los recursos necesarios, darle el presupuesto necesario para que sigamos teniendo policías profesionales, preparados para sus misiones, para sus roles, bien pagados, cuidándonos en las calles, ¿no? Ahora, un decreto, pasando a un tema vinculado, pero no igual a este, pues se aprobó un decreto legislativo en el Consejo de Ministros también para perseguir a los insumos, para, digamos, fiscalizar el comercio de los insumos químicos que van a la minería ilegal, dándole poderes a la SUNAT, en fin, estableciendo un sistema. Ahora, eso ya se creó hace unos años para los insumos que van al narcotráfico, solamente que hasta ahora no se implementa, han pasado 6 años. Y todavía no se implementa. ¿Qué pasa con ese tema? Y mira, yo soy autor de la ley, se aprobó la ley y estamos hablando del Congreso del 2001-2006, ¿no? Y hasta ahora no se implementa. Hubo una serie de razones de las más absurdas, como por ejemplo disputas de quién iba a estar a la cabeza de este organismo que se ha creado, si el Ministerio de la Producción o el Ministerio del Interior, cosas de ese estilo, y luego vino el problema de que este sistema, que en pocas palabras significa que para controlar los insumos químicos, desde que entran al país o desde que se producen en el país hasta que llegan y son usados en su destino final, vamos a tener varias autoridades que van a fiscalizar y van a cruzar la información. No solamente va a ser un tema policial, va a participar el Ministerio de Industria, la aduana, las empresas, el Ministerio de la Producción, qué sé yo, ¿no? Son varias autoridades y este seguimiento
que los vas a seguir hasta por la carretera, cuando estén yendo de un lugar a otro, el origen, el destino, compartes. Todo esto tiene que estar en una base informática, ¿no? Claro. Tiene que tener una base informática. Y por ahí estamos paralizados. Hace por lo menos 5 años o 4 años que se venía proponiendo que se utilice esta base de la SUNAT, que es tan importante y que llega a todos los confines del territorio, pero esto no se ha podido lograr hasta el día de hoy. Esa es una de las razones, el soporte informático para poder manejar esta información y poder hacer un seguimiento cruzado de los insumos químicos. El mismo problema entonces va a tener esta otra... Bueno, es probable, ¿no? Estamos inventando otra cosa cuando lo anterior todavía no funciona. Sí, pues ese es, ¿por qué no se hace lo mismo? Digamos, ¿por qué no se mete dentro del mismo sistema de seguimiento? Porque son insumos químicos que además de repente son parecidos, son los mismos. No sé si son los mismos exactamente, no, pero siguen las mismas vías, ¿no? Pero siguen las mismas rutas. A los diferentes insumos que tú vas a seguir, agregar unos cuantos más a la lista de repente, ¿no? Porque esto significa que desde que llegó al puerto la mercadería o desde que se produjo en el laboratorio, ya comienzas a hacerle el seguimiento. Y lo mismo que haces con los insumos químicos precursores del narcotráfico, puedes hacerlo con los insumos químicos que van hacia la minería informal. El sistema debería ser el mismo. Pues, tendríamos que tener una base informática con autoridades ya especializadas, agentes especializados en estos temas y echarlo a funcionar. De repente han inventado otro sistema para el caso de los insumos para la minería. Es que pasaría lo mismo que está pasando con los insumos que van al narcotráfico. Tú no puedes dejar que esto dependa de la caseta de policías que están en un punto de la carretera y que pasan los camiones cargados de queroseno y le pasan por la guacha, parece, ¿no? Tienes que tener toda una red de seguimiento para que haya información cruzada y cuando algo está sucediendo, a alguien se le está pasando el elefante bajo las piernas, inmediatamente aparece la luz roja en tu tablero y dices, aquí hay un problema, ¿no? Además ese es absurdo, ¿no? Porque entonces el policía encargado de hacer el seguimiento o la fiscalización del insumo químico que va a la minería, de pronto se topa con un insumo químico que va para el narcotráfico, va a decir, no, este es para el narcotráfico, no, eso no me corresponde, eso que siga nomás. Claro, es absurdo, pues, ¿no? En general, todo insumo químico o sustancia que puede tener un fin ilícito, sea minería informal, sea narcotráfico, debería ser una sustancia controlada permanentemente dentro de lo que se estableció en esta ley de control de insumos químicos. Sí, es que es la mente parcelada, pues la mente parcelada. Así es. Lucho Ibérico, muchas gracias por tu participación en La Hora N. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Juan Tapia Grillo, quien es director de ProTransporte. Hay problemas en el metropolitano, aparentemente no es rentable, no se han culminado una serie de tareas que debían haberse culminado. Vamos a estudiar con él el asunto.